Hola, somos el grupo número 2 y hablaremos sobre curvas geométricas. Las curvas geométricas se construyen por medio de arcos trazados con la ayuda de un compás y por medio de puntos. Estas se clasifican en planas y alabeadas. Las planas son aquellas cuando todos sus puntos están situados en un mismo plano, y las alabeadas no contienen sus 4 puntos en el mismo plano. Nosotras nos centraremos en las planas, las cuales se dividen en curvas técnicas y curvas cónicas. Las curvas técnicas son muy utilizadas en ingeniería y en arquitectura, ya que son muy sencillas de construir porque están formadas por arcos de circunferencias tangentes. Estas pueden ser cerradas y abiertas. Las cerradas pueden ser un óvalo o un ovoide y las abiertas una espiral. Óvalo. Es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a sus dos ejes perpendiculares y formadas por 4 arcos de circunferencias iguales de 2 a 2. Los ejes de simétrica se denominan como eje mayor, imagen, eje horizontal y eje menor, imagen, eje vertical. Las diferentes construcciones del óvalo. La primera construcción. Óvalo conocido el eje menor. 1. Se traza la mediatriz del eje menor CD, obteniéndose el punto O. En la mediatriz está situado el eje mayor del óvalo. 2. Con centro en O y radio OC se dibuja una circunferencia que corta el eje mayor en los puntos O1 y O2. Se unen estos puntos con C y D, prolongando dicha recta. 3. Con radio CD y centro en C y D, respectivamente, se trazan dos arcos que determinan los puntos P y P1 y Q1. Puntos tangencia entre los arcos que forman el óvalo. 4. Y por último, con centro en O1 y en O2 y radio O1 y P, se trazan los otros dos arcos para unir P y Q y P1 y Q1. De este modo queda terminado el óvalo. Construcción 2. Óvalo conocido el eje mayor. Primer procedimiento. 1. Se divide el eje mayor AB en 3 partes iguales, determinando así los puntos O y O1. Con centro en estos puntos y radios iguales a 1, 3 de AB. Por ejemplo, OA se traza dos circunferencias y que se cortan en los puntos O2 y O3. 2. Se unen mediante rectas los puntos O y O1 con O2 y O3, obteniendo así los 4 puntos de tangencia, P y P1 y Q y Q1. 3. Con centro en O2 y O3 respectivamente y con radio O3P. Se realizan dos arcos hasta unir los puntos P y P1 y Q1. De este modo queda el resultado del óvalo pedido. Construcción número 3. Óvalo conocido el eje mayor, segundo procedimiento. 1. Se divide el eje mayor AB en 4 partes iguales, obteniendo así los puntos O y O1, que corresponden al punto 1 y 3 en el eje dividido. Se trazan dos circunferencias con centro en O y en O1, respectivamente, y radio iguales a 1, 4 de AB, es decir, OA. 2. Se trazan dos arcos con centros también en O y en O1, respectivamente, y radios iguales a O1. 3. Donde los arcos se cortan se encuentran los puntos O2 y O3, centros de los arcos mayores del óvulo. Para hallar los puntos de tangencia se unen los centros O2 y O3 con los otros centros O y O1, y a partir de ahí se procede de igual manera que se hizo en el eje anterior. Construcción número 4. Óvalo óptimo conocido los dos ejes. 1. Se traza un arco del centro en O con radio OA que corta la prolongación del CD, eje menor, en el punto P. Se une A con C y se describe un arco de radio CP con centro en C hasta cortar el segmento AC en B. 2. Se dibuja la mediatriz de AB que corta la prolongación de OD en el punto M adentro del propio segmento y el semieje mayor en el punto N.
Se determinan los puntos simétricos en M y en N respecto a los ejes del óvalo, M1 y N1. 3. Se unen los puntos M y M1 con N y N1, respectivamente, y se trazan los arcos del centro M1 y M, con radio MD y MC, obteniéndose los puntos Q y Q1 y P1. 4. Y por último, se dibujan los arcos del centro N y N1 con radio NA y NB, hasta los puntos de tangencia anteriormente trazados, Q y Q1 y P1. De esta manera se consigue construir el óvalo. Construcción número 5. Óvalo inscrito en un rombo. 1. Se parte de un rombo cualquiera A, B, C, D desde los vértices del ángulo de mayor valor del rombo. Se trazan rectas perpendiculares a lo largo opuesto a ellos, que cortan el eje mayor, determinando los puntos O1 y O2 y a los lados del rombo en P y P1 y Q1. 2. Los puntos C, D, 0,1, 0,2 son los centros de los 4 arcos que forman el óvalo perdido. 3. Con centro en C y D, respectivamente, y radio CP, se trazan 2 arcos hasta unir P con P1 y Q con Q1. Desde el mismo modo, con centro en O2 y en 2,1, se trazan 2 arcos hasta unir P con Q y P1 con Q1, terminando así de construir el óvalo. Óvalo isométrico. Es el caso en donde los ángulos mayores del rombo donde se ha de inscribir el óvalo valen 120 grados y por lo tanto los menores 60 grados. El óvalo inscripto en él se llama isométrico y su construcción se realiza de igual manera que en el caso descrito anteriormente. Ovoide. El ovoide es una curva plana y cerrada, simétrica solo respecto a su eje mayor y formada por 4 arcos de circunferencia, de los que 2 son iguales y los otros 2 son desiguales. Construcción de ovoides. Entre las diferentes construcciones encontramos ovoide conociendo el eje menor. Paso 1. Se dibuja la mediatriz en el eje conocido B, obteniendo el punto O, con centro en O y radio OA. Se traza una circunferencia que corta la mediatriz en el punto P. Paso 2. Se unen los puntos A y B con P, obteniendo las semirrectas R y S. Se trazan 2 arcos con radio AB y centro en los puntos A y B, obteniéndose así los puntos M y M'. Paso 3. Con centro en P y radio en PM, o PM', se describe el último arco que configura el ovoide pedido. Ovoide conociendo el eje mayor. Paso 1. Se divide el eje mayor AB en 6 partes iguales y por la segunda división se traza una perpendicular al eje. Se hace centro en esta misma división, es decir en la 2, y con radio 2/6 se describe un arco que determina los puntos P y Q. Paso 2. Se unen P y Q con el punto 5, quinta división de AB. Se hace centro en el punto 2 y con radio 2P o 2Q se dibuja una semicircunferencia, obteniendo sobre el segmento PQ los puntos H e I, con centro en P y Q, respectivamente, y radio PI. Se trazan los arcos que determinan los puntos M y N. Paso 3. Por último, con centro en el punto 5 y con radio 5M, se traza un arco para de construir el ovoide pedido. Ovoide conociendo los 2 ejes. Paso 1. Se toma el eje menor, CD, y se traza su mediatriz, obteniendo C el punto O, con centro en él y radio C. Se dibuja una circunferencia que corta la mediatriz en los puntos A y J. Desde A y sobre dicha mediatriz se lleva el valor del eje mayor a B, quedando de esta manera situados los ejes del ovoide. Paso 2. Con centro en J y radio JB, se dibuja una circunferencia a partir de C y sobre CD. Se lleva la magnitud JB, obteniendo el punto M. Se determina la mediatriz de MJ, obteniéndose el punto N sobre el segmento OD. Paso 3. Se halla el simétrico de N sobre CO, obteniéndose el punto N'. Se unen los puntos N y N' con J.
determinándose los puntos de tangencia Q y Q'. Paso 4. Por último, con centro en N y en N', respectivamente, y radio NC, se trazan los arcos hasta unir C con Q y D con Q', con lo que se obtiene el ovoide buscado. Las curvas cónicas son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones de un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las curvas cónicas. Estas se clasifican en 3 tipos: elipse, hipérbola y parábola. Elipse es una curva cerrada y plana. Se divide en 6 construcciones. La primera construcción es conociendo sus dos ejes por puntos. Se trazan 2 rectas perpendiculares obteniendo en su corte el punto O. Sobre ellas se sitúan los ejes de la elipse. A es igual a 2A y CD es igual a 2B. Se divide en un número de partes la distancia focal 1, 2, 3, etc. Con centros en F y radio 1A. Se trazan 2 arcos. Con radio 1B y centros en F. Se trazan otros 2 arcos que cortan a los 2 anteriores en E y F, puntos de la elipse. Con centros en F y radio 2A se vuelven a trazar 2 arcos. Con radio 2B y centro F se trazan otros 2 arcos que cortan a las anteriores en los puntos G y H, otros 2 puntos de la curva. Repetimos esta operación tomando otros puntos 3, 4, etc. del eje real para seguir hallando puntos de la elipse, y finalmente se unen los puntos determinados manualmente o con plantillas, con lo que se obtiene la elipse. Segunda construcción, conociendo los 2 ejes por haces proyectivos. En esta se dibuja un rectángulo de lados igual al valor de los ejes de la elipse. Se trazan los ejes de dicho rectángulo, se dividen los segmentos OA y AE en el mismo número de partes e iguales en cada segmento, en este caso 5. Las intersecciones de los rayos C1, C2, C3 y C4 con los rayos D1, D2, D3 y D4 respectivamente determinan distintos puntos de la elipse E, F, G y H. Observa que los puntos de la curva en los otros 3 cuadrantes de la elipse se han obtenido aplicando el mismo método. Por último, solo queda unir esos puntos para completar la elipse. Tercera construcción, elipse conociendo sus 2 ejes, por circunferencias concéntricas o afinidas. En esta se dibujan 2 circunferencias concéntricas de radios iguales a los valores de los semiejes mayor y menor. Se trazan distintos radios de las 2 circunferencias. Por los extremos de los radios de la circunferencia mayor se trazan rectas paralelas al eje menor. Por los extremos de los radios de la circunferencia menor se trazan paralelas al eje mayor. Los puntos de intersección de las respectivas paralelas determinan puntos de la elipse buscada. Cuarta construcción, elipse conociendo sus 2 ejes, método de la tira de papel. Este es un método sencillo y rápido para trazar elipses. Consiste en marcar sobre una tira de papel con trazos pequeños la longitud del semieje mayor AO y la del semieje menor CO. Se hace coincidir el punto N sobre el semieje mayor AO de la elipse que se va a dibujar y el punto F sobre el semieje menor CO, siendo M un punto de la elipse. Repitiendo este procedimiento se consiguen nuevos puntos tantos como se deseen. No hay que olvidar que los puntos N y F de la tira de papel deben coincidir siempre sobre los ejes de la elipse que se quiere dibujar. Y por último, solo resta unir los puntos hallados para determinar la curva. Quinta construcción, elipse conociendo 2 diámetros conjugados. Se puede observar en la imagen número 1 que la cuerda EF, paralela al diámetro JK, es cortada en P, que es su punto medio, por el diámetro MN. De ahí se parte de los diámetros conjugados AB y CD. Se dibuja una circunferencia de diámetro igual al mayor de los diámetros conjugados AB. Sobre ella se traza otro diámetro CD perpendicular a AB. Se divide AB en n partes, por ejemplo 6, y se trazan por ellas paralelas a
CD y CD. Se trazan los segmentos que unen los puntos C con C y D con D. Y por último, donde las cuerdas cortan a la circunferencia, se trazan paralelas a DD y CC, que cortan a las paralelas al diámetro conjugado CD en los puntos E y E, F y F, etc. Y así sucesivamente. Así se determinan los puntos de la elipse buscada, como muestra la imagen número 2. Sexta construcción. Determinación de los ejes de una elipse conociendo dos diámetros conjugados. Primero se parte de los diámetros conjugados AB y CD. Por D se traza una perpendicular al diámetro AB, llevando a partir de D el semediámetro a cada lado. Es decir, OA es igual a DP, que también será igual a DQ. Luego se une el punto O con P y Q y se halla la bisectriz del ángulo P o Q. Esta recta contiene al eje mayor de la elipse. Por O se traza una perpendicular al eje mayor. Esta recta contiene al eje menor. Y por D se traza una paralela donde ésta corte al segmento OP, que se obtendrá el punto J. Por último, OJ es el valor del semieje menor y JP el del semieje mayor. Se traslada estas magnitudes a partir de O a ambos lados de los ejes y quedan determinados MN y EF, ejes de la elipse buscada. Como puesta en común, observemos el siguiente mapa conceptual.